Este miércoles el gobierno de Donald Trump impuso restricciones totales de entrada a 12 países y restricciones parciales de ingreso a Estados Unidos a otras 7 naciones. Allí entra Venezuela. Es una restricción limitada la que le toca a Venezuela, pero va a afectar a muchísimas familias. Es dura. ¿A quién afecta? A todo aquel venezolano quien esté fuera de los Estados Unidos y quiera viajar con visa de turista, de estudiante, intercambios, a partir del 9 de junio a las 12 de la noche. La proclamación insiste en que no se van a revocar visas aprobadas antes del 9 de junio, pero la opinión de los abogados está dividida entre quienes dicen que a partir del 9 de junio no entrará ningún venezolano con visa de turista y estudiante, y otros quienes insisten en que solo afectaría a quienes quieren solicitar esas visas desde el 9 de junio. Eso se va a saber con más precisión en los próximos días. El argumento de esta administración es que cierran el acceso a ciertos extranjeros para proteger a Estados Unidos y su seguridad pública de terroristas extranjeros quienes puedan amenazar este territorio y lastimarlo, que no podrá entrar nadie quien mantenga una actitud hostil contra el gobierno, sus ciudadanos, sus instituciones y los valores de esta nación. Trump también decía que no podían permitir la migración abierta desde ningún país donde no puedan realizar una evaluación y control confiable. En el caso de Venezuela, el argumento es que ese país no colabora con el intercambio de información, que no hay autoridad central competente como para emitir pasaportes o documentos civiles, y que no hay cómo investigar quién recibe el beneficio de una visa, por ejemplo, y que además casi 10% de quienes poseen una visa de turista se quedan a vivir en Estados Unidos. La proclamación también promete reducir otros tipos de visa en la medida en que se los permita la ley. A algunos les parece obvio que van a negar visas estudiantiles o turismo a venezolanos quienes las soliciten a partir del 9 de junio, y que aun cuando no revoquen las que ya están en vigencia, esas personas con una visa aprobada antes de la aplicación de la proclamación tampoco podrían entrar. Para otros, esto es aún un poco confuso. Esto no afecta a residentes o a quienes tengan doble nacionalidad y puedan usar, por ejemplo, un pasaporte distinto al venezolano. Un venezolano español podría entrar con el ESTA. Tampoco entran aquí quienes tengan visas diplomáticas o para trabajar en organismos multilaterales, una minoría. Tampoco afectaría a esposas, a hijos menores de 21 años o padres de ciudadanos estadounidenses. Ni a un venezolano quien tenga asilo, o sea, un refugiado o una persona protegida por la Convención contra la Tortura o Tratos Crueles. Y esto de ninguna manera suspende la posibilidad de solicitar asilo o refugio. Y si el Departamento de Estado considera que una persona debe entrar porque es del interés de los Estados Unidos, se le permitiría el ingreso. Como les digo, es probable que este jueves hagamos un live para explicarles la restricción con más detalle. Después de una semana y media fuera del país, enfocada en el Oslo Freedom Forum, del cual les tengo un resumen increíble, aprendizaje, muchas reflexiones, necesitaba hacer un resumen de las noticias más recientes para ponerme al día, así que aprovecho y lo comparto con ustedes. Ya son 2 días continuos en los que Diosdado se muestra preocupado por supuestas llamadas de estadounidenses a esposas de militares para ofrecerles garantías de vida a ellas y a su familia. Anda como inquieto, dice que ellos no se van a quedar tranquilos, se refiere al gobierno electo, a sus aliados. Y yo tampoco lo creo, porque hay millones haciendo todo lo que sea necesario para que Venezuela sea libre. La Gran Aldea junto a mi querida Francia Sánchez publicaron detalles de lo que habría sido la negociación entre la oposición pro régimen que participó en esta inexistente elección del 25 de mayo y el CNE, Gorrín, los primeros alacranes. Sí, bueno, porque vamos como por varias temporadas de alacranismo. Y no solo recuerdan que José Gregorio Correa es compadre de Elvis Amoroso, consiguió además un puesto para su propio hijo en la Asamblea Nacional del Régimen. Esto del nepotismo no es solo una práctica de Cilia. Pero además habría existido una reunión el lunes siguiente de la farsa para no darle los 3 puestos que le ofrecieron a Tomás Guanipa, Stalin, a Capriles, etc., sino 3 más y hasta una ñapa para el señor del lápiz. No hay que ser experto electoral para concluir que las adjudicaciones de diputados no coinciden con los votos que anunciaron. Y vuelve a aparecer el nombre de Raúl Gorrín, el dueño de la Globovisión de Temu, que ya habría comprado a los alacranes fundadores, Brito y su camada, con aquel supuesto
supuesto $1.000.000, pero no ha perdido la costumbre de seguir financiando a quienes no han superado todavía el resquemor, la tirria, la amargura por la paliza que dio María Corina Machado en las primarias a sectores que nunca más pudieron ponerse de pie y solo les ha quedado la alternativa de arrastrarse y encanallarse. Ella barrió con las intenciones de la mayoría de quienes hoy oficializan su coexistencia con el régimen, pero ellos se encargaron de ahogarse en esa corriente en la que decidieron zambullirse sin siquiera hacer el esfuerzo de bracear. Sí, y aunque cueste creerlo, ya algunos le preguntan a la gente si el país también le va a regalar las alcaldías al régimen y no va a participar en una nueva convocatoria que el régimen se atrevió a planificar para julio, sin antes cerrar el mismo día de ese anuncio el registro electoral. Y después que al menos 10 diputados del PSUV, del Partido Unido del Régimen, sí, quienes ganaron en esta pantomima de elección, pues no les entregaron tampoco esas curules porque se las habían prometido a alguien más y no hay donde quejarse. Primero porque estamos en autocracia y segundo porque la página del CNE sigue sin funcionar desde julio del año pasado. Capriles culpa al régimen de la miseria de salarios, pensiones que reciben los venezolanos y vuelve a descubrir hoy que hay dictadura, porque dice que el régimen no va a tomar acciones reales. También está descubriendo hoy que el problema de los venezolanos es el régimen. Y Antonio Ekarri critica las sanciones porque ninguna sanción ha sembrado democracias. El detalle del que no habla es que la cohabitación atornilla al régimen a ese poder. Y si el régimen no estuviera, no habría ninguna sanción. Ni tampoco esa curul de muchos que en una democracia y verdadera elección libre jamás hubieran recibido, jamás hubieran sido diputados. También dice que ninguna ruina ha cultivado la libertad, que ningún país se construye desde el castigo ajeno, como él llama a las sanciones, pero del castigo, la crueldad, la impiedad, el sadismo, el castigo interno contra quienes no son alacranes y terminan en un calabozo por eso torturados, no dice nada en lo absoluto. Quien sí dice y alza la voz como un héroe es Óscar Murillo de Provea. Habla del elevado riesgo en el ejercicio de los derechos civiles, expresión, reunión, manifestación pública, y es tan osado y gallardo que lo denunció desde una protesta pacífica pública dentro de Venezuela. Y allí están los familiares de al menos 2 presos políticos del caso Cotiza. Sí, es el mismo régimen el que escoge estos nombres para estas delirantes conspiraciones que ellos mismos se inventan. Se habla de la posible desaparición del sargento mayor de tercera Giomer Martínez Natera y el sargento segundo Andrés Paredes Soler. Como si no tuvieran suficiente, los secuestraron en enero del 2019. Ahora en febrero del 2025 los trasladaron desde Ramo Verde al fuerte Guaycaipuro, sin orden, sin avisarle a la familia, como siempre, de manera arbitraria. Y entre tantos, a quienes iremos recordando cada día, también está Aldo Rosso, un activista del Valle, quien tiene 11 meses desaparecido, un adulto mayor con un estado de salud comprometido. Y mientras tanto, aquí el Departamento de Estado anuncia que el mismo Marco Rubio negocia con el presidente de El Salvador para que Lozano Camargo regrese a Estados Unidos después de haber sido trasladado al SECOT por error. Dicen que el secretario leyó la orden de la jueza Stephanie Gallagher y que está muy comprometido en hacer las diligencias para cumplirla. Ella ordenó al gobierno de Trump facilitar el regreso de Camargo de 20 años, después de recordar que todo migrante quien ingrese al país mientras sea menor de edad tiene derecho a esperar dentro de los Estados Unidos mientras se decide sobre su asilo. Camargo es venezolano de Maracaibo, ingresó de forma ilegal a Estados Unidos cuando tenía 17 años. Estuvo en un centro de menores hasta los 18, lo liberaron en Texas y lo habrían arrestado después 2 veces por supuesta posesión de presunta cocaína. Se declaró culpable, cumplió parte de la pena y el caso pasó a inmigración. Esta administración lo vinculó al Tren de Aragua y lo trasladó a El Salvador. Para la administración de Donald Trump, él perdía el derecho a permanecer en Estados Unidos al estar relacionado con una organización terrorista. Pero su defensa alega que la acusación no estaba acompañada de pruebas públicas. Los veo en el próximo resumen.